Buenas tardes, domingo. Hoy os presentamos a un escritor cuyo libro es Pura Adicción, con capítulos cortos y con una trama que engancha. En unos segundos le daremos paso, pero antes quiero recordarte que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales se encuentran abajo en la cajita de información, además de visitar nuestra web literaria y suscribirte a nuestro canal. Si aún no nos conoces, puedes encontrarlo por el mismo nombre tanto en YouTube como en Spotify. Y ahora sí, damos paso a nuestro siguiente invitado. Buenas tardes, Raúl. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Hola, muy buenas. Pues gracias a vosotros por invitarme a vuestro podcast. Comencemos por la primera pregunta. ¿Quién es Raúl León y cuándo comienza a escribir? ¿Quién es Raúl León? Pues Raúl León es un gaditano del Puerto de Santa María, que ya llevo muchos años viviendo en Sevilla. Pues al que le gusta escribir, ¿no? Siempre me gustó escribir. Recuerdo desde pequeño siempre tener ese gusanillo de haber empezado muchos cuentos, haber empezado muchos relatos, haber empezado muchas historias. Pero siempre tuve ese objetivo, esa espinita de escribir una novela, ¿no? Pero nunca encontraba el momento, el tiempo, la inspiración. Y bueno, de hecho La joya de Laura, que es mi primera novela, de momento, pues la empecé en 2009 y bueno, pues por lo de siempre, por falta de tiempo, por falta de dedicación, pues la metí en un cajón. Porque no tenía tiempo, no tenía el momento, no sabía muy bien por dónde seguir alguna de las historias, de las tramas. Y la dejé en un cajón, ¿no? Y durante todos estos años, pues, siempre tenía ese objetivo de retomarlo. Y bueno, pues nos llegó la pandemia, nos metieron en casa, nos encerraron y ahí fue cuando dije yo, pues, esta es la mía. Ahora voy a tener el tiempo que digo que nunca tengo, porque ahora sí que nos va a sobrar tiempo todos los días aquí encerrados. Y saqué esa novela del cajón, releí la parte que llevaba aproximadamente una tercera parte escrita, cambié muchas cosas, pero bueno, la mayoría sí me sirvieron y lo retomé. Y conseguí sentarme todos los días, que creo que es algo esencial a la hora de escribir una historia, poder sentarte todos los días un rato. Y lo conseguí. Y gracias al confinamiento, pues conseguí desatascar este proyecto, ¿no? En Amazon podemos encontrar tu primer libro, llamado La joya de Laura. ¿Qué puede encontrar el lector en esta historia? ¿Dónde podemos adquirir La joya de Laura? Sí, la joya de Laura se puede encontrar en Amazon, pero también se puede encontrar en cualquier otro sitio. Yo, cuando estuve buscando editorial o qué forma iba a hacer para publicar mi novela, una novela requiere mucho tiempo, mucha dedicación y no quería equivocarme. Entonces estuve mucho tiempo buscando cómo hacerlo, me estuve informando porque era algo totalmente nuevo para mí y al final me decidí, también un poco por prisas, por no esperar a las contestaciones de una editorial tradicional, que tardan mucho entre que te contestan, no te contestan, te dan un plazo para publicar. Y yo tenía mi criatura y quería sacarla ya, y me convenció una editorial de autopublicación que se llama Letrame, que te ayudan en todo el proceso y de los que aprendí mucho. Y luego aparte, pues... la parte de Amazon, pues que me dejaron que la gestionara yo directamente. Con Letrame lo bueno es que la novela pues está disponible en cualquier librería a través de AZ, está disponible en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la SNAC, en cualquier librería, que era lo que yo quería, ¿no? Que cualquier persona que se interesara por el libro, que es lo complicado, ¿no? Conseguir que alguien se interese por tu libro, habiendo tantísima oferta, pues que no tuviera problemas a la hora de encontrarla en cualquier sitio.
Y entonces, pues por eso, pues me fui con Letrame, que me daba ese beneficio, ¿no? La posibilidad de, desde que cualquier sitio tú puedes conseguir, tanto en formato físico, en papel, como en ebook, el libro. No sabemos si alguna vez has atravesado por el famoso bloqueo lector. También se denomina como el síndrome del impostor. ¿Alguna vez te has bloqueado mientras creabas una historia? Si es así, ¿qué sueles hacer? Alguna vez no. He atravesado muchísimas veces. Tanto el bloqueo como el síndrome del impostor. Pero bueno, ¿cómo lo soluciono? Pues mira, ya lo he contado antes. La joya de Laura estuvo casi 10 años, o más de 10 años, metido en un cajón por un bloqueo y porque no sabía muy bien por dónde continuar la historia. Pero luego ya he visto desde lejos, con el tiempo, yo creo que eso al final era la excusa que yo me ponía para no ponerme a escribir, ¿no? O el miedo que tenía, no tenía un bloqueo, era el síndrome del impostor. A la hora de ponerme a escribir, es decir, no voy a ser capaz, esta historia no es buena, no le va a gustar a nadie, y entonces pues no, eso hace que te bloquees y que acabes abandonando. Luego me demostré que en el confinamiento que todos los días me ponía a escribir y muchos días pues, no sabía que iba a escribir ese día o por dónde iba a continuar la historia, porque había tramas que se fueron escribiendo sobre la marcha. Y cuando te pones, y si te pones, sobre todo, si te consigues ponerte todos los días, ese bloqueo se desataca. O sea, al final van saliendo las cosas. Habrá cosas que luego haya que borrar porque no sean buenas, cuando le hagas una segunda lectura, habrá cosas que cambies un poco, pero si tú te pones todos los días y consigues tener esa actitud positiva, esa mentalidad positiva, al final van surgiendo las historias en tu cabeza. Pero al final el bloqueo del escritor es eso, al final, yo, por lo menos en mi caso, es una excusa que te da el cerebro para decir, no te pongas así, total, si no sabes por dónde seguir. La joya de Laura está publicado con la editorial Letrame. Cuéntanos, ¿por qué te decides por esta opción? Bueno, pues ya lo he contado antes. Pues porque dentro de las editoriales de autopublicación que vi, pues me decidí por ella, pero la verdad que estuve valorando varias muy parecidas, Círculo Rojo, Letrame, Azur Editorial, que me daban prácticamente todas las mismas condiciones o las mismas. Y al final, bueno, pues me decidí por Letrame, bueno, pues por la persona o el editor con el que estuve hablando. No sé, me convencí, la verdad que no me arrepiento, que llevo ya desde que salió el libro con ellos, que ya hace tiempo, y no he tenido problemas para las reimpresiones, te ayudan con la publicidad, te ayudan con la promoción, dentro de que es una editorial de autopublicación, y la verdad que de momento bastante contento con ellos. Sin adelantar nada a nuestros oyentes, para evitar posibles spoilers, La joya de Laura trata sobre un secuestro. ¿Cómo surge la idea? ¿Qué ubicaciones podemos encontrar? Sí, La joya de Laura va sobre un secuestro, pero bueno, no es un thriller oscuro como se pueda pensar, al revés. Como lo escribí en el confinamiento, que estábamos todos tan tristes, ¿no? Y está pasándolo tan mal y tal. Al final lo convertí casi en una comedia, ¿no? Hay gente que me dice que sí, que es un thriller, pero que también es una comedia. Hay gente que se lo pasa muy bien leyéndolo y que dice que se ríe mucho. El secuestro es el núcleo en el que se van compartiendo todas las historias que surgen en la novela. Cada personaje, que son varios personajes, pues tiene su historia. Al final son la historia de 3 padres y 3 hijos, y cada uno cómo lleva esa relación entre padre e hijo. Están los secuestradores, están los vecinos, está Laura, que es la secuestrada, y está Romo, que es el padre.
y, y alrededor del secuestro pues van surgiendo todas esas historias. ¿Qué escenario o qué ubicaciones podemos encontrar? Pues el 90% se desarrolla en Madrid. Pero bueno, yo como portuense, pues tenía ganas de hablar del puerto, de meter una cuñita del puerto en la novela y uno de los personajes pues lo ubiqué en el puerto con la idea de meter una cuñita y de hablar de mi tierra. Los lectores que te hemos leído y nos hemos enganchado a la historia, hemos observado que además de una trama bien hilada, también hay capítulos muy cortos. ¿Cuál crees que es el ingrediente fundamental para enganchar a un lector? Raúl va a contestar a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Abajo en la caja de información encontrarás todos los enlaces. Y ahora sí, Raúl responde. Hombre, ingrediente para enganchar al autor, fórmulas mágicas no existen. Al final es que la historia que tú cuentes o la que quieras narrar sea entretenida. Luego pues hay trucos, ¿no?, que recorrimos los escritores para que tú digas, por ejemplo, lo que habéis comentado de los capítulos cortos. Sí, porque eso consigue, sobre todo cuando son varias historias paralelas y el capítulo siguiente no va de la misma historia que el capítulo que le precede. Entonces, en esa historia que tú acabas de terminar, el siguiente capítulo no va de eso. Entonces, tú quieres decir uno más, porque son 4 o 5 páginas cada capítulo, y uno más, y al final pues te lo acabas bebiendo. Esos son pequeños trucos, como los cliffhangers, que dejar al final de cada capítulo un momento tenso o un interrogante que necesita saber la respuesta. Pero bueno, al final esos son pequeños trucos, pero para que una historia enganche lo importante es la historia, que la historia sea entretenida y sea divertida. Y yo en mi caso, pues bueno, hay muchos tipos de autores y muchos tipos de lectores, ¿no? Yo en mi caso escribí un libro que a mí me hubiera gustado leer. Y yo digo siempre que yo soy un lector vago, ¿no? Me llamo lector vago porque me gustan las historias que van al grano, no que se van por las nubes. Me gustan las historias de 300, 400 páginas, que es como esta. Y sí, me puedo leer un libro de 800 o 900 páginas, pero que no se vaya por las nubes, sino que te cuente una historia y que no tenga, como se dice vulgarmente, mucha paja, ¿no? Historias de relleno para rellenar páginas y páginas que no aportan nada a la historia. Yo creo que eso al final te corta el ritmo de la novela, y yo intenté huir de eso, o sea, que todo lo que contara aportara algo a la historia. Hablemos de tus próximos proyectos. ¿Puedes adelantarnos algo sobre tu próxima publicación? Pues la próxima novela que estoy escribiendo, y que como ya no tenemos confinamiento ni tenemos todos los días tiempo de sobra para escribir, y con lo cual le está haciendo que vaya más lento, pero intento ponerme así todos los días, aunque hay algunos días que me es imposible. También es un thriller, pero de momento está siendo un poquito más oscuro y más serio que La joya de Laura, en el que ya os he comentado que es una mezcla entre thriller y comedia. Esta de momento es un poquito más seria y más oscura, pero digo de momento. Luego la escritura igual me lleva por otro lado. Vamos a ver cómo termina la historia. Mientras escribes, ¿sueles escuchar música? ¿Crees que la música inspira? Sí, yo tengo mi liturgia para escribir. Intento escribir sin que nadie me molesta, para no perder la concentración. Entonces me suelo poner unos auriculares, me suelo poner música instrumental de fondo. Digo instrumental porque si me la pongo con letras se me va la concentración, y en vez de escribir acabo cantando la canción. Entonces necesito que sea instrumental, que no tenga letra. Y
me pongo de fondo y así un poco consigo aislarme del mundo. La verdad que para mí la música es muy importante. Quien ha leído La joya de Laura lo sabe, porque dentro de La joya de Laura hay una lista de canciones con la excusa de que Romo, el padre de Laura, se la graba a su hija en un cassette, y a medida de que van pasando los capítulos, pues al protagonista pues le va acompañando esta serie de canciones que al final montan una playlist del libro, ¿no? Además de escritor, eres lector. ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Pues sí, la verdad que soy más lector que escritor. Intento, eso sí que lo consigo hacer todos los días, leer. ¿Y qué libro recomendaría? Pues la verdad que yo intento leer de todo, aunque es verdad que tiro más hacia la novela negra y el thriller. Y, y os recomendaría, vamos, por recomendaros algo, el libro que más, ya no es una novedad, ¿no? Pero me lo he leído este año porque lo tenía pendiente, y de momento en lo que vamos de año es el libro que más me ha gustado, y es que me lo bebí en 2 días y dudo que ningún libro lo supere porque me dejó alucinado, me encantó, que es Vestido de novia, de Pierre Lemaitre. Y luego en España, pues de escritores españoles, pues recomendaría la trilogía de Indira de Santiago Díaz o la de Yumbe de Miquel Santiago, que son 2 trilogías que me han encantado. Y finalizamos este podcast con una pregunta que se ha convertido en obligatoria. ¿A quién te gustaría escuchar en próximos podcasts? Pues me gustaría que entrevistarais a Robert Callao, un gallego encantador. Empezó un poquito antes que yo, lo que pasa que es bastante más prolífico y ha sacado, con estos 2 años y pico, un montón de novelas, no sé el número, pero muchísimas. Y es un escritor que tiene una historia, porque empezar de la nada siendo desconocido, como soy yo, somos muchos más, se lo ha currado muchísimo y está triunfando y está todo el día por ahí moviéndose y cosechando éxitos. Entonces creo que tiene una muy buena historia que contar. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Raúl, por haber aceptado esta entrevista. Que pases una buena tarde. Igualmente, y muchas gracias a vosotros, especialmente por invitarme a vuestro podcast. Y nada, enhorabuena, y espero que este podcast tenga una larga vida. Muchas gracias. Y a ti, gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Sin ti, este proyecto no sería lo mismo. Te esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que pases una buena semana.